Tengo el gusto de presentarles a don Modesto Ponce Maldonado y merece la pena cómo llegué a conocerlo, pues. Resulta que, amigo de andar por las librerías de Quito buscando cosas que me interesan, veo los lenguajes de la piel. Y cada vez que veo algo relacionado con la piel, de lo que se trate, voy cogiendo todo. Y leo Modesto Ponce Maldonado y dije, ¿quién será? Resulta que un sábado comienzo a leer y a la 25ª página decía, ¿quién es este señor? ¿De dónde salió este hombre? Y a las 50 y a las 100 decía, imposible. Es decir, puse en marcha toda mi relación con los literatos ecuatorianos y entonces enseguida me dijeron de quién se trataba, ya nos conocíamos como Modesto y a mí una satisfacción inmensa de saber quién escribió estos libros tan apasionantes. Entonces yo les recomiendo, tienen que conocer la literatura de Modesto Ponce Maldonado. Muy bien, entonces yo propongo la siguiente dinámica. Esta primera diapositiva, con alevosía y premeditación, dice historia de una metamorfosis. Esto es metafórico, ¿no? Y vamos a ver de qué es lo que se trata. Vamos a ver la siguiente diapo, que funcione bien el aparataje. Es que resulta que fue más que empresario, yo diría gerente, gerenció empresas. Y fue un gerente de éxito, extraordinario. Hasta los 60 años manejó administración, manejó empresas, lo hizo maravillosamente bien. Y a esos de los 60 años comienza a escribir. Esto es una auténtica metamorfosis maravillosa, ¿no? Que yo digo, qué cosa tan espléndida. Y resulta que en los últimos 25 años ha escrito, ya vamos a ver su obra literaria, y yo me preguntaba, ¿cómo y por qué pudo ocurrir esto? Entonces a mí lo que se me ocurre pensar que la explicación tiene que ser esta, pues. Que fue un lector apasionado toda su vida. Él encontró en las letras, en las páginas impresas, encontró algo que pasó por dentro y que le llevó a ir leyendo a lo largo de toda su vida y que a una cierta edad pasó lo que tenía que pasar. Vamos a la siguiente diapo. Y entonces les presento, el esquiteño, estudió en la Cato, director, empresario, gerente y con letras mayúsculas, escritor, premio Joaquín Gallegos Lara con una de sus novelas y finalista iberoamericano en el planeta Casa América. Llegar a esas alturas ya tienen que ser personas tremendamente distinguidas. De manera que quien nos visita esta noche, persona laureada, es una pequeña biografía tuya. Hasta aquí llego yo y con la siguiente comenzamos la charla contigo. Veamos. Entonces, de todo lo que he averiguado, Modesto, resulta que hay un niño que a los 3 años de edad está en la calle Ambato, de aquí de la ciudad de Quito, a 4 o 3 cuadras de la avenida 24 de Mayo. Y ese niño tenía un lápiz en la mano, tenía un tambor cerca de sí y estaba tocando el tambor con el lápiz. Y se le cayó el lápiz. Y el lápiz se fue a la calle. Y un niño que pasaba por la calle Ambato se fue llevando el lápiz. Y ahí comienza la historia. Y ahora sí, quien se encarga de contarnos qué fue lo que pasó, qué pasó con ese lápiz, por favor, tenga la bondad de contarnos la historia, Modesto. Adelante. Es que tengo Adelante, tienes tú. No, la verdad es que esta historia de la caída del lápiz, que es lo que cuenta Luis, fue el primer recuerdo que tengo de mi vida. Tendría más o menos 3 años y mis padres vivían en la calle Ambato y ocurrió lo que Luis dice. Pues tocaba el tambor y se cae el lápiz y entré en un estado de desesperación. Un chico se llevó mi lápiz. Entonces entré desesperado a abrazarle a mi madre que he perdido mi lápiz y quizás eso influyó en alguna forma. Yo tengo la manía de los lápices y mi bisnieta que está aquí sabe que no permito que me cojan un lápiz del escritorio. Y todo lo que sé escribir, lo que sé de papeles y esas cosas, ese origen remoto de la pérdida del lápiz yo creo que es significativa. Y tan significativo que tú ya empezaste a leer en el Palacio del Diablo. En el Palacio del Diablo, así es. Cuento. Y tú cuentas de esta historia. El protagonista. Exactamente. Tadeo es, ¿no? Tadeo. Cuenta esta escena de unos recuerdos viejos, ¿no?
de Y la me ha pérdida parecido del muy lápiz. oportuno que les comentaras al auditorio, porque No, es una es anécdota maravillosa, interesantísimo, ¿no? O sea, sí. y encontré, claro, buscando estas historias, y tú cuentas, pues, lo que le pasó a los 3 años. Y yo tengo obsesión porque mi bisnieta que está aquí es fiel testigo. No soporto que me tomen un lápiz o un estilógrafo o lo que fuere. Me pongo mal. Eso está ¿Qué indicando dices? tu profesión, que claro, amas a los lápices porque con ellos escribes, está clarísimo, ¿no? Yo creo Pero, que es una anécdota verdaderamente bueno, entrañable y cariñosa. Tú escrito, en dices, la computadora escrito, pero bueno, el lápiz es el también. lápiz. Y dices, es mi primer recuerdo de vida. El primer recuerdo. El primer recuerdo de vida. No hay otro. Impresionante. Y ahí Sí, estaba sí. tu madre, ahí estaba cerca Claro, de ti. Tú fuiste sí. verdaderamente a lo mejor llorando porque Darme un perdiste la escándalo, me lapicera. acuerdo, sí. Organizaste un escándalo. Bueno, veamos. Entonces ahora permítanme que les cuente, ¿no es cierto? También Tus arcillas, 1996, un libro de cuentos. Segundo libro, Puro Cuento, del año 2004. El Palacio del Diablo, 2005. Y con este es premiado con el premio Joaquín Gallegos Lara, que es el premio al mejor libro del año de la Municipalidad de Quito. Precioso libro. Tengo que contarles una pequeña anécdota. Conseguir actualmente en físico este libro es una cosa muy difícil. Y resulta que ya lo tengo aquí en mis manos, ¿no? Y los tengo que presentar. Todavía no tiene la dedicatoria del autor. Aquí está un libro, ¿no? Pero que se tiene que bajar del internet. Es un libro precioso y entonces una verdadera maravilla. Recuerden, premio de la Municipalidad de Quito, ¿no es cierto? Merece la pena recordarlo. Sigamos, Luis. Perdón, Luis, Por favor, adelante. Está en Amazon este libro. Está en Amazon Todas este libro. mis obras Téngala están bondad, en téngala Amazon, bondad. sí. Esto es necesario saberlo Sí, porque todas tienen que están en contar Amazon, sí. en sus bibliotecas particulares con tus libros, ¿no? La Casa del Desván, el año 2008. Finalista del cuento, ¿no? Finalista del premio Planeta Casa de América. No el Planeta, Planeta, sino Planeta Iberoamericano. Iberoamericano. O sea, España y ¿Entre Iberoamericano. cuántos tuviste finalistas? Exactamente, porque recuerdo 557 escritores de Iberoamérica. 557 escritores de Iberoamérica presentaron sus obras Sí. y hubieron ¿cuántos finalistas? 10. 10 finalistas de la Casa del Desván. Y el primer premio tuvo el chileno Edwards. Edwards, el primer premio. El primer premio y un colombiano que no recuerdo el nombre del segundo premio. Vea usted. Y los demás. Y los les otros digamos restantes. al auditorio que la Casa del Desván ustedes pueden conseguir en físico en la librería española. Esto hay que decirlo por si acaso. Hay pocos ejemplares. Es el único que se puede conseguir. El único que se puede conseguir. Muy Esto merece pocos la pena, ¿no? ejemplares. Y es, tal vez, contémosle que es una historia, un análisis de un esquizofrénico, de un hospital psiquiátrico, ¿no? Claro, eso fue interesantísimo, Luis, porque yo, no sé por qué, me puse a escribir sobre este hombre, sobre este demente. Y entonces fui a consultar con un amigo psiquiatra, que es buen amigo mío, y le digo, no, vamos a tomar un café, no puedes cobrarme porque yo no soy... No es una consulta el médica. sujeto de la consulta, sino mi personaje. De acuerdo, de Y hablé acuerdo. 3 horas con él y él me dijo, ¿cómo te metiste en la cabeza de un esquizofrénico? Es que esquizofrénico es mente rota, Claro, según, claro que sí. según Y una preciosísima historia, fíjate qué en maravilla. griego, roto, esquizo es roto, creo, y lo es mente. Lo otro. Exactamente, sí. Eso es Esquizofrénico. lo que significa esquizofrenia. Una mente rota. Una mente rota. Y dijo que no puede ser más perfecta, que debe haber estudiado mucho sobre la esquizofrenia. Le dije que no, que he sabido y nada más. Bueno, eso obedece a lo que estoy diciendo, ¿no? Un hombre que ha leído muchísimos libros a lo largo de toda su vida. Tiene su explicación, evidentemente. En parte eso y en parte, y eso saben las personas que están muy cercanas a mí, como mi hija, y tengo una facilidad de percepción muy grande. Perfecto. Muy grande, muy grande. Estás dotado de una Está mal que percepción yo mismo hable de mí mismo, No, pero está bien, está bien. es tengo una correcto. mucha percepción de las cosas. Correcto. Sigamos viendo. Los lenguajes de la piel, año 2003. Y Adela, año 2007. Y aquí me falta personajes sin rostro. ¿Y cuál es la- Adela habla de la eutanasia. Adela es una novela que estuvo... Yo le presenté... A ver, la Adela es de la campaña de lectura.
De la campaña de lectura de Eugenio Espejo. de Eugenio Espejo. Correcto. Adela y otro libro de un... Personajes sin rostros, el otro libro también de la campaña de lectura de Eugenio Espejo. Sí, que son cuentos. Esos son cuentos. Adela tuvo el primer premio en el concurso de la casa de Eugenio Espejo Correcto. con otro libro Correcto. de un autor joven. Vea usted, costeño. laureado, que es lo que merece No, la pena. no, es muy bien. mencionado. Y Adela es la historia de la cuestión de la eutanasia, ¿no? De la eutanasia. Es una defensa de la eutanasia. Una defensa de la eutanasia. Una defensa de la eutanasia. Somos dueños de nuestras vidas y tenemos derecho de defender nuestras Somos, vidas. nadie es dueño de nuestras vidas salvo nosotros. Nosotros mismos. Sí. Este es. Muy bien. En más o menos 25 años esta obra. Comenzó a los 60. Por Dios, ¿cómo no conocer a Modesto Ponce Maldonado? Bien, siguiente diapo. Y aquí está, Los lenguajes de la piel. Un libro que te gusta. Un libro que me encanta y que... De Entonces, a ver, formación profesional. y ahora sí, vamos a ver. Tengan la bondad. Al que está pensando enamorarse, tiene que leer Los lenguajes de la piel. El que está enamorado, con más razón para que lea Los lenguajes de la piel. El que está casado y tienes dificultades en tu matrimonio, por Dios, ten la bondad, la mejor psicoterapia en Los lenguajes de la piel. Y el que está divorciado o en trámites de divorcio, ten la bondad de conocer Los lenguajes de la piel para que no sea una bronca interminable y que todo termine en una catástrofe. Y al que esté casado y esté felizmente casado, Los lenguajes de la piel. Te hago una salvedad. Yo escribí Los lenguajes de la piel estando felizmente casado. Claro que sí. Yo te claro comenté. que sí, Absolutamente. Y no sabíamos qué nombre ponerle. Mi mujer, en ese entonces, mi mujer murió hace 3 años, no sabíamos qué nombre ponerle. Y algún rato creo que a ella, una linda mujer, se le ocurrió Los lenguajes de la piel. Y qué título tan adecuado y qué título tan precioso. ¿No? Pero fui felizmente casado. Felizmente casado. Por eso digo, cuidado, el que esté enamorado y quiere tener una historia tan bella de amor, porque es una historia de amor, ¿no? Preciosa. Y vamos a ir desmenuzando Los lenguajes de la piel. Ya, vamos a ver. Aquí tengo Los lenguajes de la piel, este es el libro que yo compré en una librería, ahí fue cuando comencé a conocer y dije, tengo que conocerle personalmente, y aquí estamos gustosos de esto, ¿no? Entonces, es una edición, esto edita Panóptica, ¿no es cierto? Panoptia es un sello que, perdón. Por favor, adelante, cuéntales de lo que es Panoptia es un editorial. sello que teníamos mi mujer y yo. Eso es, Y algunos libros se han editado con Panoptia. exactamente, ¿no? El Palacio, sí, y este. Y este de aquí. Otros me han editado. Entonces, quiero compartir con ustedes, en la portada, es una pintura de Egon Schiele. Y Jaime Calderón, que está aquí frente a nosotros, que está haciendo tu retrato, es un fiel devoto, él es especialista en desnudo. Él conoció a Egon Schiele aquí en Quito. La anécdota es que vivía por La Tola, por San Juan, por algo de esto. Una noche va a su casa y habían botado los folletos impresos con las pinturas de Egon Schiele. Y entonces aquí está, esto es un pueblito de Moldavia y que tiene unas casas de piedra, porque tiene muchísimo que ver por dónde transcurre la novela, ¿no? De manera que desde la portada, Los lenguajes de la piel tiene que ver con esta fotografía que yo comparto con ustedes, ¿no? Entonces, sigamos hablando de los lenguajes de la piel. Hay un capítulo que dedicas a las palabras. Y claro, evidentemente tiene que ser muy importante, pues porque eso es lo que hacen los escritores, utilizar las palabras. Pero en este libro es de una riqueza infinita. Los protagonistas de la historia viven y se llenan de palabras. Y el mensaje que nos deja es que mientras mejor maneje el lenguaje, y si el lenguaje es cariñoso, simplemente tu pareja te va a querer más y vas a tener una hermosa relación. Y entonces yo dije, elijo de ese capítulo entero de las palabras, y digo que para mí las palabras son también lo que para Modesto, colibríes ingrávidos y mágicos, las palabras nos llevan a los sueños, son las matrices de las fantasías, de los delirios. Por favor, háblanos, ¿qué es para ti la palabra? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué son los renglones? ¿Qué son los libros, Modesto? Pregunta para muchos. Por favor, todo lo que usted quiera contarnos, por favor. Los humanos somos los únicos que podemos hablar y tenemos lenguaje.
Las palabras Así es absolutamente humana. Los animales tienen muchas cualidades, a veces excepcionales, a través de su instinto, pero la palabra es propia del ser humano, Exclusivamente nuestra. número uno. Y número dos, las cosas existen porque son nombradas. Si yo le llamo a este vaso, vaso, Le has nombrado. le han nombrado. Y existe. Si no sé qué es esto, no existe la palabra vaso, y el vaso tampoco existe. O sea, las palabras de alguna forma crean las cosas. Además es nuestro lenguaje humano, ¿no? Pero hay un se me ocurrió así violentamente, hay un tratadista que debe haber muerto ya, un catalán, Ya. que tiene un libro que no se llama Historia del Arte ni Teoría Estética, sino... Coloquemos bien el micrófono, sí. Muy importante. ¿Podemos girarnos un poquito, por favor? ¿Y eso? Perdón, ¿Cómo no? Adelante, tiene que estar... Veamos ahora. Por favor, nos estamos contando de algún catalán. Hagamos la prueba para ver si es que... Ya estamos. ¿Aló? Ahora sí. Sí, está fuerte, ¿no? ¿Quieres sujetarlo mejor, tal vez? Sí, El mejor. micrófono en tu mano, pero que no se aleje mucho de tu boca para que... Aló, hagamos la prueba. Aló. ¿Está bien? Un poquito más cerca. Ya, perfecto. Hagamos la prueba. Aló. Ahora. Muy bien. Adelante, Modesto. A través de las palabras, entre otras cosas, descubrimos nuestra sensibilidad también para nosotros y para los demás. Para los demás seres. Para los demás seres. La palabra alimenta, la palabra da, la palabra otorga, la palabra recibe. Y el lenguaje nuestro es la palabra, no hay otro lenguaje. Además de los lenguajes de la piel. Palabras, de los lenguajes de la piel, que tiene también su propio, Además de otros lenguajes. lenguaje, ¿no? Pero la palabra es absolutamente humana, Y mira las características, mira lo que tú dices, ¿no? Colibríes mágicos vibrantes. Eso escribió. Eso escribiste tú en tu libro. Esa es la palabra, qué cosa Claro, tan es que hay un maravillosa. capítulo, la palabra. Hay un capítulo de la palabra La en palabra. los lenguajes de la piel. Claro. Y te no es que luces sea- hablando de la y no palabra. es que el escritor se ahoga, sueña que se ahoga en un en un mar de en un palabras. Eso Se ahoga el escritor, ya recuerdo. Fíjate, El entonces, escritor sueña que está ahogándose en un mar de palabras y no sabe cómo salir. exactamente, mira lo que significan las palabras, ¿no? Y la verdad es que es una lucha constante del escritor con la palabra, una lucha que no se terminará nunca. Ya, otra cosa interesante que se me ocurre en este momento es que a través de la palabra descubrimos nuestro propio estilo, porque cada escritor tiene su estilo, que es irreemplazable, absolutamente personal, intransferible, pero eso se descubre a través de la palabra y del manejo de la palabra. Yo, antes de publicar el primer libro, tendría 59 años, un libro de cuentos, escribí 3 o 4 años. Yo recuerdo a los 55 años le dije a mi mujer, desde mañana comienzo a escribir. Pero escribí 3 o 4 años, centenares de páginas que están perdidas en algún sitio en la computadora hasta no estar absolutamente satisfecho. Cuando descubrí mi estilo, cuando descubrí mi propio lenguaje, mis propios temas, mis propias vivencias, y a los 3 o 4 años de esta decisión de comenzar a escribí y salió mi primer libro de cuentos, También tus arcillas, que ese nombre tiene. Después, una cosa, yo no sabía si escribir un cuento o escribir cuentos o escribir una novela. Y
eché varios meses en este asunto que escribo. Definitivamente me decidí por los cuentos. Primero porque yo había escrito un cuento cuando tenía 21 o 22 años. El único cuento que escribí. Hasta los 55 años mis obras completas eran un cuento y algún poemita. Esas eran mis obras completas. Entonces empecé a escribir cuentos, no novelas. El cuento es mucho más duro, es mucho más arduo que escribir una novela. En el cuento no puede faltar ni sobrar nada. Es casi un hermano de la poesía el cuento en cierto sentido. Y muchos le incorporan y asimilan a la poesía al cuento. No me atrevería a decir tanto, pero es así. Entonces encontré en el cuento el mecanismo, el medio para aprender a escribir. Para aprender a escribir en la forma que... Es la primera enseñanza que nos dejas para escribir. Seguramente en el cuento encuentras tu propio estilo y te enseña a escribir novelas. Por supuesto. Muy bien. Hay un poquito de dificultad con el audio. Ingeniero, tal vez, y si ponemos esto cerca de Modesto, No, es que ¿quiere que hagamos el intento, por favor? Creo que estoy usando mal el asunto este. Cambiemos, ¿no es cierto? Cambiemos. Vamos a cambiar, sí. A ver, ingeniero. Tenga la bondad. Ya, correcto. Correcto. Ya, entonces yo voy a sujetar el micrófono cerca de ti. Yo hago la pregunta. Correcto, ¿no es cierto? Muy bien. Sigamos viendo. Hay un capítulo en los lenguajes de la piel, así como hablas de las palabras a las cuales dedicas unos elogios enormes porque es tu material prima con la que trabajas. Hay otro capítulo que hablas de la amistad. Y le das una trascendencia enorme porque yo creo que es verdad, pues. Y en la amistad tienes un epígrafe que tengo que leer. Dices, amigo para mí es solo eso, es la persona con quien a uno le gusta conversar de igual a igual, desarmado. Y esto es de Joan Guimarães Rosa. Y yo cuando estoy con amigos míos, y aquí hay una persona a la cual yo estimo mucho, yo estoy siempre desarmado. Sí. Y entonces es una linda sensación, ¿no? Cuando nos conocimos hace menos de 15 días, nos presentamos, hablamos 3 horas desarmados. Desarmados. Totalmente desarmados. Está bien que les contemos que nos conocimos hace una semana y estuvimos hablando 4 horas y cuarto sin parar. Y estábamos absolutamente desarmados. Tenía la sensación de que te conocía hace una cantidad de años enorme. Yo entonces, tengo la misma sensación. Entonces, pues, que quede claro, los amigos están desarmados hablando el uno al otro. Cuando estés armado, a lo mejor pone un interrogante. En el amor, ¿no? Uno está armado en alguna forma. Y la amistad es purísima porque no hay interés. No hay interés. En el amor hay conflicto, hay interés, hay pasión, hay sexo, etc. Al amor tienes que atenderlo, pero la amistad puede ser que te vuelva de los tiempos y corre, ¿no? Corre. El amor es hermosísimo, pero tienes que elaborarlo y tienes que trabajarlo. De acuerdo. Muy bien. Veamos la siguiente diapo. Hay ciertos, no sé si símbolos, pero por ejemplo, el aromo como árbol, les presento, ¿no? Un árbol precioso que tiene unas deflorescencias, unas flores amarillas preciosas. Y el aromo lo nombras muchas veces. E incluso termina tu novela, porque con esto no les estamos describiendo la novela en su totalidad, porque les dejaremos con las ganas de que la lean, ¿no? Pero la última frase de los lenguajes de la piel es esa. Mis cenizas bajo el aromo no molestarán. Y a lo largo de la novela escucharán ustedes unas palabras elogiosas. Y de mi parte solamente diré que por lo visto el aromo crece entre las rocas. Y es tan duro este árbol que crece sobre una vegetación arisca. Y eso yo creo que es una cosa preciosa, ¿no? ¿Qué te parece unas palabras del aromo que tú escribes en tu novela? Claro, el aromo en el fondo es un homenaje y viene de una canción de Atahualpa Yupanqui que se llama Hay un aromo que crece en las brechas de las piedras. Ay, no recuerdo. Sí, una canción de Atahualpa.
De Atahualpa Yupanqui. Ah, y que no se dobla. No se Crece dobla. y rompe la piedra y no se dobla. Vea usted. Y vive. Esa fue No esa. recuerdo la frase exacta de la canción de Atahualpa Yupanqui, pero es un homenaje a él. Perfecto. La mención al aroma. Y fíjate la importancia que tiene que tener el aroma porque es el último renglón de la novela. El aromo, mis cenizas bajo el aromo no molestarán. Porque claro, ya cuando morimos no molestamos a nadie. No, además él tenía un aroma. Y tenía un aromo en su vivienda. Ya cuando se casó y vivió largo Se fueron a con, vivir. con Eva, se fueron al Que pueblito. enseguida hablamos de esa historia. Claro está. Muy bien. Tú estás con esa historia, ya veo. Pero en los libros los escritores hablan de otros escritores. Y entonces yo dije, voy a coger solamente unos poquitos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en el transcurso de la novela, que es la historia de Matías, el protagonista masculino, y de Vera, la protagonista femenina, en una historia de amor impresionante, pero es de amor, de sexualidad, de lo que dice la piel, de lo que significa el tacto, de lo que significa la sensibilidad, de lo que significa la ternura y las caricias, ¿no? Entonces, yo les cuento que leyendo el libro, dice Modesto, en mi biblioteca reposa y tengo un cariño y un afecto por este libro, Vita Brevis, de Justin Garber. Entonces, no lo tenía en mi biblioteca, llamé a las secretarias, aquí están, conocen todos los teléfonos de todas las librerías de Quito, y me dicen, hay un solo libro, un solo ejemplar en todo Quito, le guardan hasta las 3:30 de la tarde. Fui corriendo a comprar el libro, ya lo tengo entre mi persona, y entonces está bien que les comentemos de qué va Vita Brevis. Cuéntales un poco la historia de esta muchacha y de San Agustín. La Vita Brevis es escrita por Justin Gardner. un noruego. Un noruego, el que escribió El mundo de Sofía, la El historia mundo de Sofía. de la filosofía como una niña de por medio. Entonces, este escribió unas supuestas cartas que Agustín le escribió una vez que fue, no, otra vez. Agustín estuvo 16 años unido a una mujer, a Flora o Fiora. Flora Emilia. Y tuvo un hijo. Correcto. Que al principio dijeron que era sobrino. Entonces Porque lo estaban negando. Sí, tuvo un hijo. Después ya se hizo sacerdote y fue obispo de Nipona. Y el libro este al que tú te refieres es una carta que le pone Flora a Agustín cuando ya fue nombrado obispo de Nipona. Obispo de Nipona. Y dice, ¿te acuerdas, Agustín, cuando te arrimabas en mi hombro y en mis pechos y decías tales y tales cosas? Pero contémosle al auditorio que estamos hablando de San Agustín. Estamos hablando de uno de los padres de la iglesia. Estamos hablando de que tenía una concubina y de que San Agustín tocaba esos pechos y tocaba esa piel. Y entonces el hombre decide y dice, me voy a dedicar a Dios y quiero la vida eterna. Y ella le escribe en la carta y le dice, dejaste esta carne por la vida eterna. Y eso yo creo que es absolutamente increíble, ¿no? Y la Santa Madre Iglesia, cuando habla de este tema, pasa de puntillitas, porque no quiere que se sepa mucho. Eso es para que sepamos lo que es la sexualidad, lo que es el amor, lo que es las caricias y lo que es la carne, ¿no? Siempre de puntillitas. Siempre de puntillitas. La Santa Madre. La Santa Madre Iglesia siempre de puntillas, ¿no? Entonces este es un precioso libro, en realidad tenías tú toda la razón. Hermosísimo. Y me encanta que hermosísimo. Un hermosísimo libro, ¿no? Muy bien, veamos otra diapo más. Y yo decía, bueno, pues hay menciones de libros en tu libro, preciosos, lo tengo conmigo, ¿no? Pero, por favor. Voy a interrumpir a propósito de San Agustín. Por favor. Contigo comenté, Juan Martín, mi nieto. Juan Martín y San Agustín, yo leí un 30 o 40% de las confesiones de San Agustín para este libro que tú estás comentando. Y alguien me prestó a tu marido, Silvio, mi hermano, pero no era una buena traducción. Conseguí una buena traducción de las confesiones, un estilo de San Agustín impresionante. Entonces ahí San Agustín cuenta de un amigo que murió
cuando él tenía 22, 24 años, y era una lamentación tremenda sobre este amigo. Y el capítulo de esta obra famosísima de San Agustín, de las Confesiones, se llama, creo que recuerdo bien, Orestes y Príades, nombres griegos. Yo veo quiénes fueron Orestes y Príades. Es dos esculturas del siglo I después de Cristo, dos homosexuales, a leguas. Está clarísimo. Clarísimo. Además, yo chequeé y efectivamente es de algún famoso escultor, dos homosexuales. Y no te olvides que estás hablando de las confesiones Por de San supuesto. Agustín, claro, eso tiene mucho peso. Voy a decir una herejía, casi. Yo hago un paréntesis, no puedo contenerme. Acabo de leer un libro de un francés. Demoró 4 o 5 años esto puede ser escandaloso para muchos, pero es verdad. Un francés homosexual, que se declara homosexual. Ya. 80% en la iglesia tienen relaciones homosexuales, en el Vaticano. 80%. Y que lean el libro, yo les doy, y ahí pueden enterarse con pelos de señales, inclusive nombres de cardenales conocidísimos. Vea usted lo que es la carne, vea usted lo que es el pecado que hablan ellos, etcétera, etcétera. Esto ya sale un poco del cuadro, pero no puedo evitar. No puedes evitar hacer el comentario. No. Y nosotros Con mi querido nieto Juan Martín hemos hablado de esto. Bueno, es increíble, ¿no? 80%, ¿verdad? Sí, 80%. Muy bien. Cuando hablamos de libros, pero cuando se habla de una novela, tú tienes unos escritores favoritos. Yo decía, voy a poner aquí una pequeña selección para que podamos compartir con quienes nos están escuchando de gente a las cuales tú estimas y que yo también estimo. Por ejemplo, Margarida Yourcenar. Claro. Qué cosa tan espléndida, ¿no? Y aquí tengo la novela de ella, Las Memorias de Adriano. Es decir, a quien uno conozca, qué precioso libro. Extraordinario. Las Memorias de Adriano, extraordinario libro. Leí hace años. Pero qué cosa tan linda. Entonces yo decía, tengo que decir que me emociona, que compartimos contigo, y a Margarida Yourcenar tienen que conocerle. Qué delicia de obra, ¿no es cierto, Modesto? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, es una maravilla de obra. Exactamente, ¿no? Ahora, yo decía, también tengo que nombrarte otros más, pues, a Lawrence Durrell. Y esto tiene mucha importancia para ti. Cuéntale, por favor, al auditorio el aprecio que tienes por Durrell. A mí me han preguntado varias veces en entrevistas o en cuestiones literarias cuáles son sus autores preferidos. A mí me molesta eso de preferidos. Entonces yo prefiero los autores o las obras que yo amo. Eso es. Que yo amo. Entonces las obras de Lawrence Durrell, yo las amo, el Cuarteto de Alejandría. Es algo fascinante el Cuarteto de Alejandría. Y a ti te consta, Juan Martín, y Eva sobre todo, que es mi compañera de vida, mi bisnieto. Tú has visto lo que tengo en mi historia. Las obras completas de Lawrence Durrell. Paul Auster, que entiendo que está vivo todavía, es norteamericano. Es extraordinario. Te comentaré que desafortunadamente ya falleció Paul Auster en la ciudad de Nueva York. Ya falleció, hace un año más o menos falleció Paul Auster, pero nos dejó una obra magnífica y tú tienes afecto y te expresas de él muy bonito. Ya murió Paul Auster. Murió hace un año. Pero no estaba muy viejo. Aproximadamente. No creo. No era debe haber tenido 70 y pico. 70 y pico. Murió en Brooklyn, en donde vivía en la ciudad de Nueva York. Entonces yo decía, pues te pongo aquí porque manifiestas cariño y afecto por Paul Auster, ¿no? Y definitivamente Sábato, ¿no? Claro, y aquí te tengo nombrando pues a José, tengo también a José Saramago. Bueno, eso. Y entonces ahora sí tengo la bondad de explícales al auditorio qué significa José Saramago para ti, pues. Primero tengo que declarar que yo tengo 3 dioses humanos. Dioses humanos. 3 dioses humanos. José Saramago, Astor Piazzolla y Mujica. Y el expresidente uruguayo Mujica.
¿Y esto Son- significa que tú tienes 3 fotografías de cada uno de ellos también? Ya tengo las fotografías, me toca ponerles en mi escritorio. Saramago, que ya voy a comentar sobre él, Mujica Y Astor Piazzolla. y Astor Piazzolla, por supuesto. Astor Piazzolla. Bueno, con Saramago yo tengo que comentar algo muy especial y que me llena de satisfacción y de orgullo. Una sobrina mía, hija de mi hermana Silvia, que vive en Brasil, en Sao Paulo, me dijo hace 20 años, tío, léele a Saramago, te va a enloquecer. Y sabía lo que me decía. Entonces yo compré el libro Los lenguajes ¿El Evangelio otra vez? el Evangelio según Jesucristo, Ya. que no había en Quito. Entonces buscamos con mi mujer al fin en una librería cualquiera, encontramos el libro y me puse a leer un sábado. Leo el primer capítulo y esto es exacto como cuento. Leo el primer capítulo y me quedé absolutamente asombrado, cerré el libro y esperé otro sábado para volver a leer el capítulo. Volví a leer el capítulo y esperé otro sábado para, por tercera vez, leer el capítulo y iniciar. Entonces me convertí en está feo que yo lo diga, pero de las personas que más conoce de Saramago, que más conoce de Saramago. Es decir, eres un especialista en José Saramago. Totalmente. Yo he sido invitado a la Católica en Guayaquil, a la Universidad Andina, en Ambato alguna vez me invitaron a hablar de la obra de Saramago. Y fue muy curioso porque, o sea, me enloqueció Saramago, totalmente. Ateo y marxista. Saramago era un marxista completo y ateo, siempre fue ateo. Pero un hombre de una capacidad, de una dulzura, de una humanidad impresionante. Saramago dijo, entre otras cosas, yo creo en el Dios que creen los demás. Yo creo en el Dios que cree en los demás. Que creen en los demás. No más, que creen en los demás. Entendido. Y claro, el ateo tiene ansia de Dios, pues por supuesto. Eso es muy humano, se necesita un soporte que debe estar en alguna parte. Entonces, y me suena que esto lo dices por experiencia. Por supuesto, pues yo no soy religioso, pero es obvio que hay una angustia humana tremenda por el asunto, ¿no? Tremenda. ¿Y qué necesitas tú como ateo que te sirva como un apoyo tal vez para que la visión de la vida sea un poco más calma, que no haya ansiedad tal vez? ¿Ese es el término? No, ansiedad. Ya convivir ya tiene uno suficiente ansiedad y angustia. De acuerdo. No sé, yo creo que he llegado a no preocuparme del asunto de eternidad y esas cosas. Nunca pienso en eso y ya dejo de cuestionarme qué va a pasar después de mis días. No me preocupa. Yo sé que, y eso sabe mi hija que está aquí, saben los míos, mis cenizas irán al páramo de la Antisana a hacer compañía a las cenizas de mi mujer, que fueron echadas al viento en el páramo de la Antisana. Y eso habíamos convenido con mi mujer. Que van a ser 3 años exactamente. Esto es una premisa para todos, ¿no? Sí, total. Las cenizas irán a parar en los páramos de la Antisana. De la Antisana. De la Antisana y se los llevará el viento. Sí, exactamente como hicimos. Yo no sé si merece la pena, pero yo a mi familia he pedido que cuando esta cosa sea necesario, que me vuelvan polvo y que lo echen al viento, porque estos somos modestos. Sí, eso. Además uno se evita esa parafernalia de las... Mi mujer era religiosa, absolutamente religiosa. Una religiosa tranquila, ¿no? Pero iba a misa y comulgaba. Y lo que dije es que comulgue las veces que quiera, pero sin consultar con ningún curita. Y me dijo, no se preocupe, me dijo. Sin consultar con ningún curita. Nada de consultar con curitas. Ya. Y a veces decía, usted no iba a comulgar tiempos. Era religiosa, era católica. Pero no tuvo problema en casarse como divorciada, porque ya fue un matrimonio anterior. Ahora se me ocurre, entre los personajes que tiene valor en la novela, Los lenguajes de la piel, permítame que les cuente que hay un señor que se llama Cosme Jordán.
Es un señor especial. Es un señor que tiene peso, Cosme Jordán. Entonces yo me he hecho muy amigo de Cosme Jordán, Modesto. Y me hizo una confidencia, y entonces tengo que comunicar al Puedes auditorio. comunicar. Es cierto que aproximadamente a los 15 años de edad, tú estabas estudiando con el deseo de sacerdocio, de ser sacerdote. Eso me No. contó Cosme Jordán. Y esto te lo pregunto a ti. No, verás, cuando yo me eduqué siempre con curas. Yo me eduqué con jesuitas por todo lado y tengo amigos jesuitas. Tuve un amigo jesuita muy querido que murió hace unos años, de toda una vida. Y me eduqué con jesuitas y me eduqué católicamente. Mi familia fue muy católica. Las duras empezaron a los 17, 18 años y ya no cuento más. Pero el personaje que tú mencionas efectivamente existió. Es un personaje real Absoluta, que está incluido en la ficción de tu novela. está real y la novela no es ficción. Es exactamente lo que fue él, solo evito el nombre. Lo que pasa es que él terminó sus días, era alcohólico tremendo, pero un hombre de un talento, de una finura espiritual impresionante, feo como un oso, porque era un hombre realmente feo. Y bueno, te conté que me dijo alguna vez que no asome nunca por su departamento. Eso no puedo repetir aquí. Te había dicho que mejor que no lo visites en el departamento, en cierto estado. No menciones. Volveremos a hablar de este personaje. Y él, la reproducción de la novela es exactamente la vida de él. Él murió, como se cuenta en la novela. Él se suicidó. Se suicidó. Pero no digo en la novela, ni digo a nadie, creo que no te dije ni a ti, cuando hablamos, cómo se suicidó. Así es. Fue algo atroz. Así es. Atroz. Vea usted lo que es la vida y lo que es el morir. Cosas importantes, ¿no? En los lenguajes de la piel hay un sitio trascendente, que enseguida vamos a hablar de ello, que se llama la villa. Y en la villa no hay automóviles, hay peatones, hay bicicletas, y se van juntando una serie de personajes, y en la villa hay un monasterio. Y el monasterio comienza desde las primeras páginas porque hay un abuelo que está con el Matías pequeñito y le está enseñando cosas lindas de la vida, que aprenda a ver las montañas, que tiene que saber que hay un monasterio, y luego ese monasterio pierde sus características y se convierte en un hotel 5 estrellas. Y digo yo que este monasterio tiene que tener un especial significado para el escritor. Cuéntanos un poquito la historia y lo que sientes cuando te nombro al monasterio de la villa. Mira, no sé cómo contestarte, Luis, porque no sé cómo se me ocurrió al escribir los lenguajes de la piel este asunto de la villa y del monasterio. No tengo en la cabeza por qué saqué a los protagonistas de la ciudad. La ciudad se llamaba Santa Cruz de los Ríos. Santa Cruz de los Inventas una ciudad a la que le pones el nombre de Santa Cruz de los Ríos. Todo el mundo se da cuenta que esa ciudad está situada en la Argentina. Efectivamente, yo en mi mente chequé cómo era la altura, la vegetación de la ciudad de Córdoba en Argentina. Y le situé a esa ciudad en la Argentina en mi mente. Correcto. En mi mente. Y hay personas que lograron adivinar. Lograron adivinar que era Córdoba. Mi bisnieta acaba de estar en Argentina con sus padres y vino esta madrugada. Tenemos que comentar, Eva. Y Eva supo que se trataba de Córdoba. Sí, claro. Eva, ¿sabías que se trataba de Córdoba? Sí. Ah, ¿por qué sabías de esta historia? Ya sabía. También. Pero hay una cosa, ¿no? Esta novela, Los lenguajes de la piel, quiero que se hagan cargo, tiene una carga de erotismo. Pero es un erotismo generoso, tierno, de lo que significa la piel, de lo que significa la ternura, de lo que significan los abrazos, ¿no? Entonces, claro, se pregunta el escritor y dice, ¿y qué harían los frailes en el monasterio? ¿Qué pasaría con las habitaciones? ¿Y qué silencios se guardaron? ¿Y qué secretos se guardaron? De manera que se trae la figura del monasterio. Yo creo que tuviste una figura literaria perfecta con respecto a esto, ¿no? Respecto al erotismo, yo sí digo esto, y lo he dicho como
yo no entiendo por qué Eros y lo erótico se relaciona con sexo, exclusivamente con sexo. Y no es así. Nosotros somos eróticos porque nos tocamos, porque le abrazamos y besamos a nuestros hijos, porque saludamos con besos con nuestras amigas, porque abrazamos al amigo, porque dormimos juntos con nuestra mujer. Eso es lo erótico, pero se da la idea que lo erótico es el sexo, y no es así. Eso no, Eros sí, es totalmente de acuerdo. amor, simplemente. Eros es amor. Por cierto, Pero para lo Saramago erótico- también el amor es muy importante, se me ocurre pensar, ¿no? El amor y las mujeres. El amor de las mujeres para Saramago tienen una Esas importancia enorme. mujeres de Saramago son increíbles. Y la historia de amor con Saramago, con su esposa Pilar, Con su esposa. es una maravilla. Una maravilla. Y yo le conocí a Pilar cuando vino Saramago. Eso tengo que contarlo de Saramago. Pues. Por favor, tenga la bondad, cuéntanos. Cuando leía Saramago, pues perdí la cabeza. Y cuando vino, y a los 2 o 3 años de que él sacó el premio Nobel, creo que fue en el 98, le escribió una carta, una locura, que un señor de los Andes, que se llamaba, como yo, le escribe al señor Saramago una carta de 3 páginas que decía: José, no puedo evitar, y plum, le suelto todo lo que me dio la literatura de él. Y le mandé, averigüé la dirección de él en las Canarias, porque él vivía pues, Ya con con Pilar en Canarias, Pilar una española, y se fue la carta. Y y recibí un correo de Pilar. Pilar su correo electrónico tiene el nombre Bluminda. Bluminda es el personaje de una de las novelas de Saramago, del Memorial del Convento. Hay una historia de amor entre Bluminda y Baltasar. Bluminda las 7 lunas y Baltasar los 7 soles. Lindo, Es una lindo. Entonces, Pilar tiene su correo como Bluminda. Como una amiga mía que conoció a Saramago allá en las Canarias, le dije: dame Dame la dirección electrónica por Entonces, mandarle le carta. escribí a Saramago una carta de 3 páginas, insólito, ¿no? Un señor de los Andes se le ocurre poner una cosa así. Me contestó Pilar y me dijo: a mi marido le ha gustado mucho su carta. Le voy a enviar un libro de obsequio. Y el libro no llegaba. Al fin, digo yo: bueno, ¿qué libro me puede dar si yo he leído todo lo de Saramago? ¿Qué libro me puede dar? Y me manda un libro que yo no sabía que existía: Viaje a Portugal, que es una crónica de un viajero que viaja por La ruta de Portugal. Todo Portugal. Los caminos de Portugal. Claro, Saramago es portugués. Es un libro maravilloso. Y tengo dedicado de puño y letra al Saramago una dedicatoria que le tengo Le entrañable. tienes mucho aprecio. A Modesto Ponce Maldonado: un pequeño país para un pequeño país. ¿Qué más dice? ¿Te acuerdas? Un pequeño país para un pequeño país, me permiten acordarme. No te preocupes. En todo caso, tiene que ser una dedicatoria que tocó tu corazón, claro, viniendo de nada más, nada menos que de José Saramago. Un pequeño país para un pequeño país. Una amistad para una amistad. Todos son raíces. Ojo. Todos son Raíces. Y me dediqué al libro y llegó el libro. Entonces, cuando estuvo Saramago aquí, algún rato, me invitaron a alguien que organizó un almuerzo a Saramago. Sabía de esta relación, de esta afición mía, un almuerzo de 50 o 60 personas. Y me invitaron. ¿Saludaste personalmente? Claro, y le dije: yo soy de la famosa carta. Se rió. Y fue un almuerzo muy bonito y estaba Pilar, ¿no? Y estaba Rodrigo Borja, ya no era presidente Rodrigo. Y Rodrigo estuvo con Saramago, y estaba Saramago, Rodrigo y yo un momento. Y Rodrigo me pone la mano en el hombro, y me pone así, y le dice: mire, señor Saramago,
Modesto es el que más sabe de usted de Ecuador. En el Ecuador. Sí, eso fue divino. Y después la mujer de Rodrigo es prima hermana mía. Entonces, en la mesa donde estaba Saramago y Pilar del Río, que es la mujer, habló de que mi primo Modesto y toda la vaina esa. Vea usted. Pero para mí Saramago es uno de los dioses humanos, con Piazzolla Es y... uno de los 3 dioses personales tuyos. Sí, Clarísimo, humanos, clarísimo. porque- Humanos, dioses humanos. Dioses humanos. Dioses humanos. Muy bien. Veamos otra diapositiva. Personajes entrañables de los lenguajes de la piel. El Cosme Pardo, el Orate, la Cristina y la Marguerite. Entonces les contemos, ¿no es cierto?, que se juntan en la villa. Cuéntales tú. Y entonces, no. Pero tú ya estás hablando tanto. Entonces resulta que la villa está cerca de San Juan de los Ríos, que es una ciudad grande, enorme, que ya tiene problemas de tráfico. Entonces la gente dice, hay que irse a vivir fuera y se va a vivir en la villa. Hay peatones, hay bicicletas y se van juntando una serie de personajes en donde termina Matías, que es el protagonista de la historia. Entonces él es escritor, él enseña literatura, ¿no es cierto? Y se siente feliz, pues. Y está profundamente enamorado de la protagonista que se llama Vera. Y es como 2 coincidencias, yo digo, como 2 estrellas luminosas en el cielo que coincidieron en su estela de luz. Y es una historia de amor fantástica, que te llena el corazón. Y se dicen cosas lindas, y sienten cosas lindas, y se admiran la piel. Entonces, esos son los lenguajes de la piel. Les cito y les cuento, por ejemplo, la Marguerite es una personaje curiosa. Resulta que Marguerite va a parar en la villa y es una mujer preciosa de ojos claros y que se dedicaba para ganarse la vida a la más antigua de las profesiones y ejercía la prostitución. Pero era una prostituta hermosa y fascinante. Era su vocación. Era su vocación. Su Entonces, vocación, por favor, su tenga- vocación. Margarita, la vocación de ella fue prostituta. Y después fue madame Y de después un fue sitio. madame, así es. Y cuando ya tuvo cierta edad, se retira a la villa a vivir tranquila y feliz. Vea usted, vea usted. Por eso digo, personajes absolutamente entrañables de los lenguajes de la piel, ¿no? El Orate Y el Orate un loco. es un loco, El definitivamente. Orate es un loco que vivía dando los discursos y cuestiones, pero con una historia apasionante, porque el Orate se escapó del sitio y primero pasó por toda Latinoamérica de joven, se fue a Cuba, después fue a Nueva York y hay una frase, un comentario del Orate que después fue a Europa y al fin regresó ya viejo Así es. a la Y villa. se fue también a la India. A la estuvo por India, ahí, a todas en partes, Indonesia, del sí, Orate. sí, cómo no. Y el Orate, yo que siempre recuerdo, dice que buscando en las basuras de Nueva York, descubrió las ventajas de la sociedad de consumo. Buscando en las basuras de Nueva York. Las basuras. Fíjate, por eso digo que es personaje entrañable el Orate, ¿no? O sea, de pronto imagínense a Cristian enamorado de la Vera, se encuentra con Orate, se queda sorprendido, ¿no? Y la Vera le dice, este individuo no entra en la casa. Sí, No entra en la casa. le prohibió. Era loco. Resulta que el Cristian, ya sabemos que la ciudad que se inventó Modesto es Córdoba. Y resulta que le invitan a una convención de literatura en Quito. Y entonces el Matías, que es el protagonista de la historia, viene a dar una disertación de los literatos ecuatorianos que estaba en moda en aquel entonces. Llega al hotel, se pone las escarapelas, se presenta y se cruza a una mujer. Le queda viendo a la mujer, se quedan viendo entre los dos. Media hora después vuelve la mujer, le queda mirando y le dice, yo soy Fabiana. Y le queda mirando el Matías. Y se queda sorprendido, dice, qué mujer tan bonita, ¿no? Y entonces le dice, quiero que me acompañes a conocer esta noche el Centro Histórico de Quito. Y se van a cenar y viven unas noches de pasión inmensas. Él, Matías, protagonista de la historia. Ya se había divorciado porque tuvo un primer matrimonio. Eso es. Antes de Vera, ¿no? Antes de Vera. Y tiene una aventura con Fabiana. Y tiene una aventura con Fabiana. Y entonces Fabiana, que se dedicaba en Quito a editar libros, le dice, te traigo este libro editado por mi editorial para que no te olvides de Quito. Pero resulta que fue tan fuerte,
que el escritor se vale de unos versos de una canción de la Edith Piaf que se llama Mea Culpa. Entonces comparto con ustedes: detenerte tan solo para mí el pecado por el deseo, entregándote mi vida al conocer tus brazos, la cuna de mis caricias, he pecado por lujuria, te escondí en el fondo de mi corazón para allí deleitarme y adorarte. De eso va el lenguaje de la piel. Claro, es Que alguien te quiera así, que tú le quieras a alguien, perdóname. Es que Matías y Fabiana tuvieron una gran aventura amorosa en Quito. En la Matías ciudad de vino Quito. y la Fabiana vino. Y cometieron los 7 pecados capitales. Cometieron los 7 pecados capitales. Todas por lujuria. Y además Eso es alguien divertidísimo. se inventó los 7 pecados capitales, que tienen nombre y apellido, ¿no es cierto? Sí. Que el hombre se inventó. Entonces era... Tú me dijiste que yo pongo. Sí, lo pones. Magno. Carlomagno. Magno. San, Magno. San, es un Y san. resulta que No es Alejandro, Carlomagno, pero que te estoy diciendo tonterías. resulta que él inventó San- los 7 pecados capitales. Claro, mira, Y entonces resulta que esto es pecado. ¿Cómo va a ser pecado decir esto? Y entonces yo digo, ojalá que salga bien la tecnología. A ver, vamos a ver si no falla, o si no le tengo que pedir a Emilia, si me está escuchando, esto es. Entonces, ¿podemos subir un poquito el volumen? pero déjame explicarte. Estos los 7 pecados capitales es una canción de Edith Piaf Edith Piaf. que cuenta que ella ha cometido por amor los 7 pecados capitales. Y que nosotros no se sabemos arrepiente de Edith de Piaf. nada. Sabemos quién fue Edith Piaf, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que está cantando es Edith Piaf. Entonces es una pena que no pueda salir, pero para que escuchen, pero aquí está, ¿no? Son 30 segundos de una canción de Edith Piaf, ¿no? 30 segundos de la Edith Piaf. Entonces, cuenta el Modesto la historia de Edith Piaf. Se muere a los 48 años de edad, está en París, acabada por la morfina, y ella dice, no me arrepiento de nada. Tuvo una vida intensa, una vida inmensa. La Edith Piaf. Tremenda. Y bueno, tal vez quieras contarles lo que pasó con el Teo Sarapo, que Sa- fue el último marido de la Edith Piaf. El último, antes mucho más joven que ella. Mucho más. Y Cuéntanos, yo por favor. vi la fotografía, un hombre extraordinariamente bello, guapísimo. Y él muere Edith Piaf y se dedicó 10 años de su vida a pagar las deudas y a rescatar la memoria de Edith Piaf y termina después suicidándose. Era Teo Sarapo. Teo Sarapo. Algo así. Teo Sarapo. Dentro de la historia de lo que Mucho más significan joven. los lenguajes de la piel, la historia de la Edith Piaf. Sigamos un poquito más. Pero hablando de música, resulta que todo lo que es el amor, y resulta que en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media era pecado todo esto. Y estaba verdaderamente perseguido prácticamente por la iglesia. Y entonces unos monjes escriben unos versos, dicen satánicos de lo que es la carne. Y Karl Orff pone la música a Carmina Burana. Y entonces yo decía, 30 segundos de Carmina Burana, porque merece la pena que recordemos lo que significa esta obra, que es muy bonita, ¿no? Carmina Burana y Capturi Carmina, que es la otra obra de Orff. Vea usted. Capturi Carmina y Carmina Burana. Vamos a ver si podemos Y escuchar. Orff escribió creo que murió por el 30, el siglo pasado, 1930. Seguramente, 40, sí. seguramente, ¿no? Veamos si tenemos suerte de que funcione bien. Aquí está. Le doy otra vez, tal vez. Veamos unos 30 segundos de Carmina Burana. Yo le menciono a Carmina Burana. Claro, Sí, y tú dices que unos frailes habían Fue el escrito, micrófono. a lo mejor. Ahora, dice que escriben unos versos que son catalogados como satánicos de lo que significa la unión carnal. Y el Karl Orff le puso la música de Carmina Burana. Entonces, que entre timbales y tambores hay la fracción que yo quería que suene, porque es Sí. francamente inolvidable Carmina Burana. Tiene que ver, Hermosísimo. está citado en tu libro, ¿no? Entonces, pero a veces la tecnología nos falla, y entonces es un problema, ¿no?
Aquí está, aquí está. Veamos. Este es. Este es. Esta es la fracción de Carmina Burana donde están todos los tambores y todos los timbales funcionando, ¿no? Entonces yo decía, ojalá en un sonido envolvente podemos disfrutar de 30 segundos de una tan bella interpretación, ¿no? Y que claro que esto de pecado no tiene nada, que esto no debe ser perseguido por nadie, pero son unos versos preciosos, oh fortuna, que creces y decreces, ¿no? Yo decía, qué cosa tan bonita puso Modesto Ponce León en los lenguajes de la piel, ¿no? Y dice, no fue posible. Y dice Modesto, vivimos en un caos. Siempre hemos vivido un caos. Creo que desde el inicio mismo de la humanidad, Sí. Modesto ha sido un caos. Y actualmente estamos en un caos impresionante. Es caótico, sí. Y tú manifiestas y dices, lo único que nos puede salvar del caos es Eros. Y dije, te represento en esta hermosa fotografía de mármol, es Eros y Psique. Que ahí está lo que significa, pues, tocar una piel, Claro. abrazar, amar. No, lo que el otro día lo conversábamos tú y yo cuando nos conocimos, pues. Lo único que nos hace manejable esta vida, vivible esta vida, es el amor en toda su extensión. Empezando para los religiosos con el amor a Dios, el amor a los padres, al propio país, a lo que uno hace, al marido, a la mujer, a los hijos. Todo lo que engloba el amor es lo único que hace vivible la vida. Es lo El único amor, que no- hace la vida vivible, el amor. El amor en toda Qué su, impresionante, ¿no? en toda su extensión. Y finalmente yo digo, así como eres un especialista en José Saramago, me da la impresión de que eres especialista también en dominas la esencia y el conocimiento de lo que es la idea del diablo, de lo que es el demonio, versus de lo que son los ángeles de las divinidades. Y en la novela hay una larga referencia de todo lo que es una situación de diablo, ¿no? Pero no es del diablo, es algo mucho mejor que el diablo. Claro que sí. Claro, los griegos tienen el demon. El demonio. El demon es, según la mitología griega, es un intermediario entre los dioses y el hombre. Exactamente. ¿Qué es el demon para ti? Tu compinche, pues. Tu amigote. El demonio es mi amigote, como terminó siendo de la Vera Claro. cuando se va al Brasil. Y tiene, Entonces, y tiene el la demon, aventura, y tiene la aventura. aventura con el guía turístico, pues. Exactamente, y eso le abre los ojos. Es que la pobre Vera era casada y digo en la novela, con un imbécil. Se hartó del imbécil. Se va a algo a Río de Janeiro y se le ocurre ir a Bahía. A Bahía. Le fascinó un baiano guapísimo, moreno, que claro, que se acostaba con todos los turistas. Y él sabía. Entonces rompió todo y regresa y el pobre marido de la... Y le dijo, hasta aquí hemos hasta llegado. aquí. Y después Eva se conoce con Matías. Y le cuenta a Matías la aventura que tuvo en Brasil con él. Exactamente. Y no pasó Y nada. entre después los ya- protagonistas se llaman y se dicen, ¿no? Me gustaría que tú seas mi demo, Claro. que tú seas mi DT, que tú seas mi relámpago, Sí, que sí, tú sí. seas mi ráfaga. Sí, Bueno, sí. a mí que mi mujer me diga todos los días la ráfaga, te juro que cumpliré, porque no me pareceré a el mundo, ¿no? Modesto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Entonces ahora pido y sugiero que vayamos a tomar asiento, que estemos junto con los nuestros, nos iremos llevando nuestro canelazo. Y nuevamente muchísimas gracias por tu presencia, infinitamente contentos, infinitamente satisfechos. Yo quiero agradecerte muy especialmente a ti, Luis, agradecer a la organización, agradecer a este sitio que es tan, se entra y es hermoso y se siente emoción y se siente amor a lo que aquí se hace y es obra tuya.
Aquí está el elogio dedicado a Santiago Palacios. Ahí está, ¿no es cierto? Dueño, señor propietario. Y entonces tengan la bondad, doctor Santiago, muchísimas gracias. Un inmenso placer realmente juntarnos en Este socio Y ahora si viene... es del otro dermatólogo. Dermatólogo también. Médico Carlos Jiménez, ambos son los. Ambos de Ya, nosotros. Entonces, a continuación nos van a